Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este capítulo veremos la segunda parte del capítulo 10. Antes de comenzar, nuevamente les recuerdo que todas las diapositivas de mi canal se encuentran en Patreon y que aquí en mi canal de Instagram podrán ver varios resúmenes de estos capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 10, parte 2. Y en este capítulo vamos a hablar del control de la excitación y la conducción del corazón. ¿Cómo es que está regulado todo este sistema que ya vimos previamente? Bueno, el nodo sinusal hay que saber que es el marcapaso normal del corazón, pero en situaciones patológicas, ese nódulo sinusal va a estar fallando, no va a estar, y entonces otras secciones de este sistema de conducción va a adquirir el marcapaso de este corazón. Por ejemplo, Guyton comenta que otras partes del corazón pueden adquirir, ¿no? Esa capacidad. Cuando no son estimuladas por alguna fuente, ¿sí? Cuando no es estimulado el ASA-B o el nódulo AB por otra fuente, que en este caso pues serían las vías internodales que llegan, ¿sí? El nódulo AB, si se separa solito y se queda ahí solito, mm, vamos a ver que tiene una estimulación de 40 a 60 latidos por minuto. Esa es digámoslo así, el marcapasos o sería la tendencia de estimulación que tendría el nódulo AB si dejáramos solito al nódulo AB generando las contracciones o generando el latido cardíaco del corazón. Llegaría a tener un latido cardíaco de 40 a 60 latidos por minuto nuestro paciente si estuviera funcionando con el nódulo AB como marcapasos. En cambio, en las ramas izquierda de principalmente de las fibras de Purkinje, si las dejamos funcionar y que éstas sean el marcapasos natural del cuerpo, del corazón, estas harían que el corazón latiera de 15 a 40 latidos por minuto. Pero vean que cada uno de estos pues es menor a la capacidad que el nódulo sinusal genera. De hecho, el nódulo sinusal es el más, digámoslo así, más rápido y hace, hace que el corazón lata aproximadamente de 70 a 80 latidos por minuto. Y es por eso que el nódulo sinusal es el Bandamax, ¿no? Que les comentaba, es el que marca en una orquesta, pues todo el sistema y los latidos cardíacos. Pero entonces, ¿por qué entonces el nódulo sinusal y no, por ejemplo, el nódulo AB o las fibras de Purkinje, como les comentaba, pueden controlar la contracción muscular o controlar los latidos cardíacos, la ritmicidad cardíaca? ¿Por qué? Bueno, simplemente Gaito nos comenta que es por la capacidad en la cual se pueden generar los latidos cardíacos o la ritmicidad cardíaca. Como les decía, el nódulo sinusal es el más rápido, ¿sí? Es como Usain Bolt, vamos a verlo. Es la persona más rápida o el sistema más rápido en todo este sistema que puede generar una eh, ritmicidad, ¿sí? Es el más rápido. Por eso le gana a todos los demás. Por más que a lo mejor el nódulo AB quiera generar o llevar el paso, el nódulo sinusal va a estar llevando antes el paso, así como dijeran las abuelitas, ¿no? O sea, yo ya fui lo que tú ya apenas vas a recorrer, básicamente. El nódulo sinusal es ese marcapasos, ¿sí? Es por la velocidad principalmente por lo que es. Pero obviamente hay marcapasos anormales que se pueden generar y estos se llaman marcapasos ectópicos, perdón. Los marcapasos ectópicos, este subtítulo hago hincapié en que es un subtítulo nuevo en sí que generó el Guyton de la 14ª edición. El Guyton de la 13ª edición maneja en el mismo apartado, en el anterior apartado, maneja esto mismo del marcapaso ectópico. Siguiendo con esto, el marcapaso ectópico se puede generar en cualquier lugar del corazón, ¿sí? Aurícula, ventrículo, y este marcapaso ectópico
tiene principalmente como característica generar una debilidad significativa del bombeo. Es decir, no va a llegar a ser un marcapasos como el nódulo sinusal de esa velocidad de 70 a 80 latidos por minuto. El marcapaso etópico puede ser a lo mejor alguna zona, ¿sí? Que empiece a tener esa ritmicidad afectada y empieza a tener pues la batuta del latido cardíaco. Ahora, conocemos que el nódulo sinusal manda las señales o manda el potencial de acción que se genera aquí por las vías internodulares hasta el nódulo AB, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Va a haber situaciones patológicas en las cuales esas vías internodulares pueden estar bloqueadas o el nódulo AB no puede recibirlas y entonces va a generar que la conducción de ese potencial de acción no llegue al AB, al nódulo AB, ni llegue a las ramas izquierdas de Purkinje. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues dice, o como lo habíamos dicho, pues sabes que yo tengo nódulo AB, yo tengo pues ritmicidad propia. O sea, aunque tú no lo sinusal me estés mandando, cuando tú me dejes de mandar esa señal, pues yo puedo seguir funcionando con mis 40 a 60 latidos por minuto. Y entonces se genera lo que se llama un nuevo marcapasos. Ajá. En este caso, el marcapasos nuevo será el nódulo AB. Y ese es el que ahora marcará principalmente al ventrículo, a los ventrículos, el que mandará la señal de potencial de acción hacia los ventrículos. Pero no va a ser de 70 a 80 latidos por minuto, sino que va a ser con su ritmicidad propia de este nódulo AB, que es de 40 a 60 latidos por minuto. Además de eso, pues dirá, ok, bueno, estoy generando el nuevo marcapasos, pero además existe que el nódulo sinusal pues no está afectado como tal. Por lo tanto, este nódulo sinusal sigue generando su potencial de acción, sigue generando su ritmicidad de 70 a 80, solamente que ya no está ya no se ven afectadas los ventrículos por esa ritmicidad y ahora solamente serán las aurículas las que a lo mejor tengan simplemente su ritmicidad, ¿sí? Generando así, pues marcapasos anormales. ¿Mm? Obviamente, esta parada puede suceder aquí, el nuevo marcapasos en lo que es las fibras de Purkinje, que pues en las fibras de Purkinje serían de 15 a 40 latidos por minuto, imagínense eso. Algo interesante que pasa es que después de un bloqueo súbito de las AB del sistema de Purkinje, no se van a comenzar a emitir impulsos rítmicos intrínsecos hasta 5 a 20 segundos. Es decir, una vez que se bloquee esta zona, el corazón, esta zona de aquí, va a seguir latiendo con la ritmicidad que tenía del nódulo sinusal de 70 a 80 latidos. Y no va a ser hasta 5 a 20 segundos después que, pues básicamente, separen ese potencial de acción que llegaba al ventrículo y ahora diga, ah, ok, entonces, ok, ya no llega nada del nódulo sinusal. Bueno, yo propiamente, sistema de Purkinje, genero mi propio potencial de acción pero obviamente es bajo. Es básicamente para llegar a a un nuevo marcapaso, un nuevo potencial de acción que es de 15 a 40 latidos por minuto, hay una brecha de 5 a 20 segundos, como lo comentábamos. Y esto hace, o en ese momento de esos 5 a 20 segundos, normalmente el ventrículo deja de bombear sangre para acoplarse al otro nuevo marcapasos, a que básicamente de 5 a 20 segundos reaccione el sistema de Purkinje. Entonces, esa parada del ventrículo o de los ventrículos que dejen de contraerse y dejar de bombear sangre, fisiológicamente a nivel sistémico van a hacer que disminuya el flujo sanguíneo cerebral.
y posteriormente en el paciente causen desmayos. Y este sistema que les acabo de contar se denomina síndrome de Stokes-Adams. Siguiendo con la explicación, la importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica es muy importante, ya que la rápida conducción del sistema de Purkinje va a permitir normalmente que el impulso cardíaco llegue casi a todos los ventrículos en un breve intervalo, ¿vale? Esto hablando que no hubiera bloqueos, claramente. Es decir, que normalmente una vez que pasa del AS a B, o más bien que pasa del nulo a B, la excitación de las primeras fibras musculares que tocan las ramas izquierdas del AS y derechas se va a tardar aproximadamente de 0,03 a 0,6 segundos antes de la excitación de las últimas. ¿Ok? Es decir, que todas estas células ventriculares van a poder ser estimuladas en un transcurso de 0,03 a 0,06 segundos. Muy rápido. Y de hecho, esta contracción de estas células musculares ventriculares tendrá un aproximado de 0,3 segundos de duración, lo que ustedes podrán suponer que dura la sístole, ¿no? En algunos tipos de trastornos cardíacos, pues esto se disminuye o la transmisión es lenta y es menos eficaz y por lo tanto el bombeo del ventrículo puede disminuir hasta 30 a 20 segundos. Es decir, que sin la parte del nódulo sinusal estimulando todo este sistema, muy probablemente el sistema de Purkinje deje de fallar, perdón, falle y se genere una disminución en la estimulación correcta de las fibras ventriculares y también de su tiempo de contracción. Es por eso que Eh, Guyton comenta que hay dispositivos implantables de resincronización cardíaca que van a servir como marcapasos. Hay, de hecho, hay un video muy interesante. De hecho, espero buscarlo y se los pongo en la página de Instagram, en donde básicamente estos dispositivos implantables son dispositivos los cuales se ponen en las cavidades cardíacas y van a detectar normalmente el nivel de electricidad que tiene el corazón. Y una vez que detecten que ese nivel empieza a tener, pues, discordancia, empieza a lo mejor a tener una arritmia o simplemente no haya ritmicidad, este marcapasos entra en acción y genera genera electricidad, un potencial de acción similar a la del nódulo sinusal, haciendo y estimulando al ventrículo o estimulando a todas las fibras para que empiecen a seguir ese marcapasos electrónico o ese marcapasos que se ha sido implantado de forma externa y como tratamiento. Ahora sí, pasaremos a ver ¿cómo es que los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan el ritmo cardíaco? ¿Y cómo es que estos generan o pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca? El corazón, principalmente hay que recordar que está inervado por lo simpático, los nervios simpáticos y los parasimpáticos. Los nervios simpáticos los nervios parasimpáticos o vagos principalmente llegan a inervar o llegan a tocar a lo que son los nódulos. Simple y sencillo, los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. ¿Ok? Y lo que son los nervios simpáticos, estos nervios simpáticos tienen la característica que no llegan tanto a afectar a los nódulos, sino que más llegan a afectar a como tal al ventrículo y a todas esas fibras que ayudan a que llegue el potencial de acción a estas zonas. Nervios simpáticos. ¿Y por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La estimulación parasimpática vagal. ¿Qué hace esta? Bueno, esta a través de
un neurotransmisor, que es la acetilcolina, va a generar varios efectos. ¿Ok? Si hacemos un zoom en esta zona de acá, esto es lo que podríamos ver. Básicamente vemos el nódulo sinoauricular, sinusal, vemos la terminación nerviosa, que es una terminación nerviosa vagal o parasimpática, y vemos que en su terminación hay una vesícula que está aquí, la acetilcolina, y esta acetilcolina va a ser expulsada de esta terminación vagal para poder llegar y estimular al nódulo SA o sinoauricular. ¿Y qué es lo que va a hacer la acetilcolina? Bueno, principalmente tiene dos funciones: la estimulación parasimpática o vagal en el corazón. La primera, ¿qué creen que le va a pasar a la frecuencia del ritmo nódulo sinusal? Bueno, esta la va a hacer disminuir. ¿Y qué creen más que va a pasar? Bueno, la excitabilidad de las fibras de unión AB, es decir, de las auriculoventriculares entre la musculatura auricular y del nódulo AB, van a disminuir. Es decir, tanto el nódulo sinoauricular como el nódulo AB van a estar afectados directamente por la acetilcolina, disminuyendo tanto en el caso del nódulo sinusal el ritmo cardíaco, porque recordemos que el nódulo sinusal forma parte de la frecuencia cardíaca o lleva el ritmo de todo, y por parte del nódulo AB, pues disminuir la excitabilidad para que se estimule el nódulo AB y inhibiendo, digámoslo así, o disminuyendo este sistema de nódulo AB, pues tú disminuyes todo este sistema del ventrículo. ¿Ok? Entonces, es lo que hace básicamente el nódulo sinusal. Perdón, la estimulación parasimpática vagal. Pero, ¿qué pasa? Si la estimulación de los nervios parasimpáticos es débil o moderada, pues la frecuencia cardíaca llega a la mitad de lo normal. Es decir, si a lo mejor tiene, no sé, supongamos, el paciente tiene 100 latidos por minuto, llega a la mitad, a lo mejor 50, 60 latidos por minuto con esa estimulación parasimpática o vagal. Y pues lo que genera es disminuir simplemente la frecuencia cardíaca, claro. Pero ¿qué pasa cuando hay una intensa? Cuando la estimulación del nervio parasimpático vagal o hay a lo mejor acetilcolina muy grande, ¿no? En el cuerpo. Hay generación de acetilcolina grande en el cuerpo, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Es intensa. Bueno, lo que pasa es el bloqueo, llega a ser un bloqueo así tan drástico de la transmisión de impulsos cardíacos desde la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí? Porque recordamos que esta estimulación parasimpática llega principalmente a los nódulos. Entonces es una estimulación tan grande que llega a bloquear la transmisión de esos impulsos cardíacos, que aunque estén sanos los nódulos, esta estimulación parasimpática los inhibe. ¿Y qué pasa? Bueno, el ventrículo deja de latir durante 5 a 20 segundos y ustedes conocen qué pasa, que el corazón se defiende. El corazón no, o sea, el corazón este, no va a dejar de latir y básicamente se va a escapar y va a decir, ¿sabes qué? Ok, bueno, no, tú me inhibiste el nódulo AB, los nódulos que son pues básicamente los que me mantienen estimulado, pero yo busco un nuevo marcapasos en donde principalmente, comenta Guyton, en la porción del tabique interventricular de las AB, que forman parte de las fibras de Purkinje. Ahí suceden normalmente los marcapasos nuevos que se han generado por ese bloqueo, ¿sí? Por ese bloqueo, por una estimulación parasimpática o por otras situaciones que generan un bloqueo de transmisión. Eso, a final de cuentas, recordemos que el nuevo marcapasos, principalmente de las fibras de Purkinje, pues es mucho menor, ¿sí? Mucho menor que lo que podría producir o podría producir el nódulo AB, que es aproximadamente de 70 a 80 latidos por minuto. El nuevo marcapasos, pues a lo mejor late entre unos 40, 50 latidos, 30 latidos por minuto. Entonces la frecuencia cardíaca es mucho, mucho, mucho menor, ¿sí? En estas situaciones. Esto que les acabo de contar,
¿sí? De 15 a 40 latidos por minuto, ¿no? Esto que les acabo de contar se llama o se denomina escape ventricular. Como les decía, el corazón dice, ok, me voy a escapar, ¿no? Porque ya me estás bloqueando el nódulo, las cosas que a mí me estimulan naturalmente, pues me escapo y yo sé que tengo ahí las fibras de Purkinje para poder estimular. Pero, ¿cuál es el mecanismo de ese efecto vagal? ¿Cómo es que se llega o cómo es que la acetilcolina llega a inhibir esos nódulos AB, esos nódulos sinoauricular? Bueno, aquí tenemos la acetilcolina nuevamente y este sería el nódulo sinoauricular, ¿no? El primero, el de la ritmicidad, el que lleva la batuta. Entonces, normalmente este nódulo SA sabemos que tiene una electronegatividad de menos 55 a 60 milivolts. Y bueno, aquí hay que recordar este grafiquito. Este grafiquito va, o esta gráfica dice que básicamente hay un umbral, ¿no? Un umbral en la fibra, en la membrana de este nódulo SA y que esta es la línea, esta es la gráfica que representa el nódulo SA, en el cual vean que es una excitación o hay un potencial de reposo que en sí pues se va elevando, ¿no? No está como tal en reposo o como tal en estático, sino que por los canales de los canales de sodio, la permeabilidad alta que tiene el nódulo SA, pues permite que este potencial de reposo se mantenga en movimiento a través de la entrada de sodio y que no genere un potencial de reposo tan bajo como menos 80 o menos 90 milivolts. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, simplemente es para explicarlo y que obviamente cuando llega a menos 40, que es el umbral, pues se abren los canales de calcio y sabemos que se da la contracción, perdón, el potencial de acción. ¿Ok? Eso es para recordarlo. ¿Por qué? Porque la acetilcolina lo que hace es unirse a un receptor que se encuentra en el nódulo SA, ¿sí? En la membrana del nódulo SA. Este receptor no lo comenta Guyton, pero yo se los pongo, ese es muscarínico, ¿sí? Receptor muscarínico M2 o muscarínico 2. El acetilcolina llega y entonces, ¿qué hace ese muscarínico? Que es una proteína G, ¿sí? Es un acoplado a proteína G, ¿sí? Un receptor acoplado a proteína G. ¿Y este qué hace? Pues simplemente lo que hace es estimular la apertura de los canales de potasio. La apertura de los canales de potasio va a ser, ¿qué creen que haga? Obviamente los canales de potasio van a sacar el potasio. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Recuerden que qué hace o qué pasa cuando nosotros sacamos el potasio de la célula. ¿Qué pasa con esa membrana, con esa em, eh, hiperpolaridad o la polaridad de la membrana? Pues esta se hiperpolariza. ¿Ok? Se hiperpolariza. Es decir, en lugar de tener ese potencial de reposo clásico que es mediado por los canales de Fluffy, me parece, de sodio, Fonny, perdón, Fonny de sodio, pues ahora, como la acetilcolina ha activado los canales de potasio que sacan mi potasio y que por lo tanto genera hiperpolarización, pues ahora esta gráfica ya no es la de este nódulo, o sea, y ahora mi potencial llega hasta menos 65 a menos 75 milivolts y ahora ya no es este. Ahora mi potencial llega a ser de esta manera. Es decir, esta es la representación de esta zona, ¿no? En la cual obviamente le va a costar, claro, le va a costar al nódulo SA, le va a costar un poco más de tiempo llegar hasta el umbral y generar el potencial de membrana, el potencial de acción, ¿sí? Perdón, el potencial de acción. Le va a costar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona está contrarrestándolo la acetilcolina que abrió los canales de potasio y está generando esa hiperpolarización. Por lo tanto,
la cantidad de sodio que llegue a permearse, se necesita de más sodio, ¿no? ¿Sí? Y de más tiempo para que se llegue a un umbral. Entonces, a resumidas cuentas, en el nódulo SA se retrasa mucho la frecuencia de la ritmicidad de estas fibras del nódulo sinoauricular y por lo tanto la frecuencia cardíaca disminuye. Pero ¿qué pasa en el nódulo AV? Es decir, ya posteriormente al nódulo sinoauricular. Bueno, aquí tenemos un nódulo AV, ¿ok? A más que obviamente le pusimos la fibra auricular o las fibras internodulares, que es esta, y que obviamente a través de sus partes intercalares, pues se conecta con el nódulo AV. Y obviamente estas fibras auriculares o estas fibras internodulares contienen el potencial de acción dado por el nódulo SA. Este potencial de acción llega, ¿no? Llega al nódulo AB, pero recordemos que este nódulo AB tiene una hiperpolarización. Por lo tanto, aunque llegue un potencial de acción algo fuerte o normal, ¿sí? Le va a costar al nódulo AB levantarse, digámoslo así, y llegar hacia el umbral para generar un potencial de acción, ¿correcto? Por lo tanto, en el nódulo AB, el factor de seguridad para la transmisión de impulsos cardíacos va a disminuir y entonces el retraso o bloqueo de la conducción se puede dar en el nódulo AB, porque le va a costar al nódulo AB generar ese potencial de acción, ya que está hiperpolarizada nuestro nódulo AB por esa apertura de los canales de potasio. Ahora pasaremos a la estimulación simpática, ¿ok? Ya olvidémonos de la estimulación parasimpática. Esta estimulación simpática es todo lo contrario, ¿sí? Como lo dice, es todo lo contrario. ¿Y cómo funciona? Bueno, tiene tres efectos principalmente en el músculo, bueno, perdón, en el corazón. El primero es la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal. ¿Qué hace con ella? La aumenta. Como les decía, todo lo contrario a la vagal. También aumenta la velocidad de conducción y de excitabilidad y además aumenta la fuerza de contracción de la aurícula y del ventrículo, algo importante que no se veía en la estimulación parasimpática o vagal, que disminuyera, digámoslo así, lo de la contracción auricular y ventricular. Todos estos tres puntos o factores que genera la estimulación simpática van a ¿qué? Aumentar la frecuencia cardíaca 3 veces más. Es decir, imaginemos que el paciente, no sé, late su corazón a 60 latidos por minuto. 3 veces sería, no sé, 260, 180 latidos por minuto. Imagínense eso, 180 latidos por minuto. Y la fuerza de contracción, la fuerza en que las fibras contráctiles de todo el ventrículo es más fuerte, se vuelve más fuerte en esta estimulación simpática y por lo tanto sabemos que va a bombear más cantidad de sangre este corazón. Entonces, esas son las cosas que la estimulación simpática generan, ¿ok? Pero como todo, hay que saber el por qué, ¿no? ¿Y quién es aquí el que estimula a esas fibras principalmente? Pues es la noradrenalina. La noradrenalina. La noradrenalina, sí, va a tener un efecto en el nódulo SA principalmente, como aquí lo mostramos, es que básicamente va a tener una implicación en lo que son esta noradrenalina va a poder lo que es llegar a través de un receptor que es el receptor beta adrenérgico tipo 1 que se encuentra en el nódulo SA, se encuentra en las fibras musculares del ventrículo, auriculares del ventrículo, pero auriculares, perdón, las fibras auriculares musculares, las fibras ventriculares musculares, también se encuentran en los nódulos. Y aquí, ¿qué va a pasar cuando la noradrenalina llegue? Bueno, va a aperturar los dos canales más importantes que generan la potencial de acción, que serían el sodio,
la apertura de los canales de sodio y la apertura de los canales de calcio, generando así que este potencial de reposo que tenemos normalmente, pues cambie. Y ahora ese potencial de reposo ya no sea en esta zona, a lo mejor empieza a ser un poquito eh, más rápido. Es decir, que el potencial de reposo que tengamos aquí, que normalmente es de esta parte, ahora el potencial de reposo se recorra, sea más rápido adquirir o llegar al umbral. ¿Por qué? Porque el sodio, porque el calcio están siendo aperturados en los canales. Por lo tanto, en lugar de ir aquí, ¿sí? En lugar de ir aquí, se aumenta la autoexcitación, ¿sí? Esta sería la fibra, esta sería, perdón, la línea que representaría este efecto de aquí. Vean que le cuesta menos llegar al umbral y es más rápido, de hecho. ¿Por qué? Porque en esta zona se están aperturando los canales de sodio, los canales de calcio, ¿sí? Por efecto de la noradrenalina. Y están generando que el corazón esté bombeando más rápido, esté generando una frecuencia cardíaca más rápida. Entonces, en conclusión, el efecto que le hace el nódulo SA a este, ¿sí? Es principalmente la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólico, lo hace más rápido. Por lo tanto, genera una velocidad de ascenso o un aumento de la velocidad de ascenso del potencial de membrana diastólico. Ahora, en el nódulo AB, nuevamente llega el potencial de acción y obviamente aquí es más fácil que el potencial de acción genere o permita el tiempo de conducción. Entonces, en el nódulo AB, lo que hace el efecto simpático es disminuir de esta manera el tiempo de conducción, o más bien aumentar, perdón, sí, disminuir el tiempo de conducción, disminuir el tiempo en que pasan la conducción. La conducción al final se hace más rápida, para que ustedes lo entiendan. Y además, como les comentaba, el efecto simpático o la inervación que se tiene simpática principalmente se ve afectado mucho lo que son las fibras musculares, ¿sí? Aparte de que está inervando al nódulo AB, al nódulo SA, también inerva, algo que no genera el parasimpático vagal, también inerva a lo que son las fibras musculares del ventrículo y de la aurícula. ¿Y qué genera en esta zona? Bueno, genera principalmente el aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco. Este aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco se cree principalmente que sucede por la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Directamente. Sabemos que el calcio es una parte vital para que se genere la contracción cardíaca. Por lo tanto, grandes cantidades de calcio dentro de la célula muscular, pues serán vitales o serán de gran cantidad para estimular esas miofibrillas que ya hemos explicado anteriormente. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver. Si quieren contestar estas preguntas, esta es: ¿cuál de las siguientes estructuras tendrá la menor velocidad de conducción del potencial cardíaco? Pausen el video y respondan. Aquí está la respuesta, compañeros, y el por qué. Y les pregunto otra pregunta. Esta, ¿no? Léanla, compañeros, y respóndanla. Es importante. Aquí está la respuesta. ¿Ok? Es importante, bueno, para que ustedes sepan en qué fallaron, en qué, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más, nos vemos hasta otro video que, bueno, será ya un poquito más de electrocardiograma que viene ahí en el guide. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Bye.